¿Cómo se reconstruye una ciudad que ha quedado así después de un seísmo? Y aunque parezca que lo más importante es empezar a reconstruir como locos edificios, viviendas, no es así. ¿Vamos a reconstruir exactamente de la misma manera y esperar un resultado diferente? La situación que estamos viviendo hoy en día tiene que invitarnos a pensar de una forma completamente diferente. Y es por eso que yo les quiero lanzar una idea que incluso me gustaría compartírsela a nuestros líderes, porque yo creo que puede llegar a salvar millones de vidas. Yo sé que al final la mitad de ustedes la van a amar y la otra mitad la van a detestar. Pero para que me lo entiendan, primero quiero explicarles lo que he aprendido aquí en 16 años viviendo en Norteamérica. Y vamos a comparar rápidamente lo que hacemos aquí versus las construcciones que hacemos en Colombia. En buena parte de Norteamérica, la estructura de las casas es básicamente un esqueleto en madera. Sobre dicho esqueleto se colocan unos paneles igualmente en madera para darle un poquito más de rigidez. Entre los elementos verticales que vamos a encontrar, una especie de mini columnas en madera, vamos a colocar materiales de aislamiento que nos van a permitir mantener el calor de la vivienda en invierno y al mismo tiempo nos van a dar un porcentaje de aislamiento acústico nada despreciable. Al exterior, el look de la casa puede ser de diferentes formas, sea con ladrillo, con paneles metálicos, con paneles plásticos, con algún otro tipo de madera, lo que se les ocurra. Pero generalmente al interior es rematado con una placa de drywall o de yeso, como esta que tenemos aquí justo atrás. Todo esto que estamos viendo aquí, eso es a lo que le conocemos como el drywall. Este es un sistema muy liviano, fácil de montar y extremadamente popular en toda Norteamérica. Ahora, en buena parte de Latinoamérica estamos acostumbrados a que las casas están hechas con placas de concreto y con muros de mampostería. El concreto va a ser visible en placas, columnas, vigas y de pronto balcones. La mampostería y el ladrillo van a ser visibles en la periferia de la casa y para subdividir los espacios al interior de este inmueble. Ahora vayámonos a los edificios. ¿Qué pasa aquí en Norteamérica? ¿La madera desaparece cuando hacemos edificios de cierta altura? No necesariamente. Hasta hace algunos años construíamos hasta 4 pisos. Hace no mucho se hizo una modificación que permitió llegar hasta 6 pisos y ahora podemos construir hasta 12 pisos. ¿Siempre ha sido así? No. En el pasado se comenzó con esta tendencia, pero no nos fue muy bien con eso y de eso ya hablaremos más adelante. Pero bueno. Volviendo a las tendencias que tenemos en este momento, está el acero, que básicamente también es un esqueleto hecho en metal, el cual tiene una gran ventaja y es que es extremadamente ligero. Tenemos el concreto armado, que es básicamente lo que tenemos en Latinoamérica, concreto con unas barras en hierro. Y tenemos sistemas híbridos, que puede ser una combinación de una primera parte del edificio, que sea en concreto, y encima, por ejemplo, le hacemos una versión en acero. Absolutamente válido. En Latinoamérica, ¿qué tenemos? Pues ustedes ya lo saben, básicamente el tema del concreto armado y dependiendo del edificio, su recubrimiento va a ser ya con mampostería, ladrillo, bloque o también se puede utilizar el muro cortina o curtain wall como le decimos aquí en Norteamérica. Pero al interior, fíjense que sigue sucediendo lo mismo entre las casas y los edificios en estos dos lugares. Aquí seguimos haciendo los edificios al interior con drywall o gyps, como le decimos acá, y en Latinoamérica seguimos haciendo las divisiones interiores con el mismo bloque que utilizamos en las casas. Retengan esto porque es muy importante para la propuesta que les quiero hacer al final. Miren la mentalidad que tenemos en Latinoamérica. Una casa en concreto es una casa fuerte. Y puede que sí tenga alguna lógica pensar de esa forma, porque uno dice peso igual a resistencia igual a seguridad. Entonces puede llegar a ser válido. Porque además, si uno golpea una pared en concreto, eso suena seco. Si uno golpea una pared en drywall, suena hueco. Entonces, automáticamente nuestro cerebro hace la asociación de, pues eso que sonó sólido es muy rígido. Eso que sonó hueco es absolutamente débil. Pero aquí justamente estamos cayendo en una trampa porque estamos confundiendo resistencia versus comportamiento. Muy diferente. ¿Y por qué? Porque un material puede ser muy resistente y al mismo tiempo aportar una cantidad enorme de peso al edificio. Y eso en el momento de un terremoto sí que va a contar. Un ejemplo facilito. Imagínense que nos vamos a montar en bicicleta con un amigo. Tenemos exactamente la misma bicicleta. Pero al hombre le dio por venirse con una mochila cargada de cosas innecesarias. Tenemos que subir y bajar montañas. ¿A cuál de los dos se le va a dificultar más el trayecto? Pues lógicamente a él, que se echó encima una carga que es absolutamente innecesaria. Es justamente por eso que la pregunta que no debemos hacer es ¿cuál es la pared más fuerte? La verdadera pregunta debería ser esta: ¿qué pared necesitamos realmente para cumplir su función?
Porque si solamente necesitamos una pared para que nos divida dos espacios, ¿es que tiene algún sentido que le meta kilos y kilos y kilos de peso suplementario a toda la estructura de mi edificio? Ahí puede comenzar a cambiar la conversación, ¿no creen? El momento que estamos atravesando con Colombia y Venezuela nos recuerda que aún Latinoamérica tiene mucho que aprender con relación a los terremotos, particularmente estando localizada en una zona de altísimo riesgo sísmico. Pero quiero aquí que vean que Norteamérica no ha sido muy diferente y desafortunadamente también hemos tenido que aprender de las tragedias que han sucedido en el pasado. Y esas historias desafortunadamente aquí no se han escrito por terremotos, sino se han escrito a través de nuestro peor enemigo en este contexto, que es el fuego. El mejor ejemplo que se me puede venir a la mente es el gran incendio en Chicago de 1871. ¿Se acuerdan cuando les decía que en algún momento tratamos de construir estructuras en madera más altas? Pues miren, este es un ejemplo de cómo eso no salió nada bien. Se desató un incendio que prácticamente acabó con toda la ciudad y el fuego pasó de un edificio a otro, a otro, a otro, a otro. Justamente ahí, en ese momento, es cuando comienzan a aparecer normas. Porque es que las normas no están ahí porque un día alguien se levantó diciendo hoy no tengo que hacer nada y me voy a escribir 800 páginas a ver cómo le molesto la vida a los demás. No. Justamente a partir de este tipo de tragedias es que comienzan a reflexionar, oiga, tenemos que meterle más ladrillo, tenemos que meterle más bloque, es que tenemos que hacer muros que impidan que el fuego pase de un compartimiento al otro. En fin, toda esta lógica que hemos comenzado a desarrollar con relación a la seguridad al interior de los edificios viene de muchísimas décadas en el pasado porque algo salió extremadamente mal. Y sí, en este caso en particular les estoy hablando de un incendio, pero puede ser un terremoto, un colapso, una muerte, una investigación. Y después de todo eso, termina saliendo una nueva norma. Todo esto se los cuento porque tenemos en Latinoamérica la tendencia a mirar hacia Norteamérica y decir es que allá hacen las cosas súper bien y siempre ha funcionado perfectamente. No, no siempre ha sido así. De nuevo, ha habido una curva de aprendizaje bastante dura en la cual incluso se ha pagado eso con vidas humanas para tener los estándares y los sistemas de seguridad con los cuales contamos hoy en día. Todo este argumento, todo este paseo, toda esta comparación entre Latinoamérica y Norteamérica es con el propósito de llegar justamente a este punto. No quiero decir para nada que Latinoamérica tenga que revisar su forma de construir. De hecho, todo el sistema de cimentaciones, columnas, vigas, muros estructurales, placas y muchos otros elementos siguen siendo absolutamente válidos hasta el día de hoy y de hecho hasta se parecen de alguna forma mucho a lo que nosotros hacemos acá. La pregunta es otra. ¿Qué pasa con todos los muros divisorios que tenemos, por ejemplo, al interior de un apartamento? ¿Es absolutamente necesario que los construyamos con bloque? En mi humilde opinión, no. Aquí es donde me parece que el yeso, el drywall, se convierte en un elemento, en un material muy interesante, teniendo en cuenta que algún día va a volver a temblar en meses, años, ojalá en décadas, pero va a volver a suceder. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en zonas de un alto riesgo, ¿no sería absolutamente lógico poder quitar todo el peso que podamos de los edificios? Pensemos un poquito en eso, porque los muebles los vamos a tener siempre. La carga humana, que somos las personas, también siempre va a estar ahí. Pero yo creo que definitivamente podemos prescindir de este peso, que a mi modo de ver es un peso que estamos cargando sin ninguna necesidad. Hagamos un ejercicio con números. Imaginémonos un edificio de 300 apartamentos. 300 apartamentos equivalen más o menos a tener al interior unos 15.000 metros cuadrados de muros. Un metro cuadrado de un muro en bloque, pañetado, pintado, más o menos unos 135 kilos de peso. Uno de drywall, unos 30 kilos. Eso quiere decir que en todo el proyecto mis muros en bloque me van a pesar 2.025 toneladas. Y si los hago en drywall, me van a pesar 450 toneladas. Es decir, que solo ahí tenemos una diferencia de 1.575 toneladas. Y sobre todo, ¿se imaginan cómo va a reaccionar este edificio frente a otro igualito que fue construido con muros interiores en drywall? Dicho de otra manera y para que lo podamos visualizar, es como si en ese edificio metiera 100 autobuses sin ninguna necesidad. ¿Eso tiene algún sentido? Eso quiere decir que ahí nos estamos ahorrando 5 toneladas de peso por apartamento. ¿Ustedes se imaginan que en caso de una emergencia esas 5 toneladas de peso no estuviesen alrededor suyo? Bueno, y si el argumento del peso no los convenció, espero que el peso monetario sí los anime, porque hacer un muro en drywall es más o menos un 40% más barato que hacerlo en bloque.
Y sin mencionar que además es muchísimo más rápido y más limpio de construir. Y yo sé que si de pronto usted trabaja en el medio de la mampostería, usted me va a decir, pero Carlos, usted me está matando mi modo de vida. A ver, hemos visto tendencias o materiales que han cambiado con el paso del tiempo. Yo en los comienzos de este canal hice dos videos hablando del asbesto. El asbesto fue considerado por décadas un material maravilloso hasta que se dieron cuenta que habían muchísimas personas que estaban muriendo de cáncer a causa de este material. Yo no estoy diciendo obviamente que el bloque en arcilla vaya a ser contaminante. Lo que estoy tratando de decir es que este tipo de tragedias nos deben ayudar a repensar la forma en que construimos. Sí, nos encanta el bloque, nos encanta instalarlo, nos encanta pañetarlo, estucarlo, ponerle color, todo lo que quieran. Pero si al final nos damos cuenta que es un material que puede comprometer vidas en el momento de un terremoto, ¿no sería el momento de que reevaluemos su utilización? No querría decir, por ejemplo, que aquellas personas que se dedican a la mampostería podrían encontrar un nuevo nicho o cambiar a un nuevo nicho, que es la instalación de muros en yeso y de techos en yeso. Yo sé que donde uno ve propuestas, de pronto hay otros que ven problemas. Entonces me van a decir, es que el tema acústico no es lo mismo. Amigos, es lo mismo e incluso el drywall puede llegar a ser mejor. Miren, yo en Bogotá viví al lado del apartamento de un personaje que estaba aprendiendo a tocar acordeón. Un muro en bloque y yo me escuchaba cada error que cometía ese personaje y me tenía cardíaco. Yo sé que si yo hubiera podido hacer un muro en drywall, yo puedo hacer que tenga una composición acústica que no me va a reducir eso al 100%, pero que sí me lo va a hacer más efectivo que un muro en concreto. Va a ser más resistente al fuego. Hay otros tipos de drywall que son más resistentes a la humedad. En fin, hay toda una industria relacionada a este material que nos puede facilitar la vida muchísimo y nosotros al final lo que estamos viendo, que es lo que tenemos aquí, no nos va a dar absolutamente ninguna diferencia. Una pared es una pared. Lo que nos importa es lo que tenemos por dentro de ella. Pensemos por un momento en el comportamiento de un muro en bloque versus un muro en drywall en el momento de pasar por un terremoto. Si dicha pared no está bien agarrada a la estructura, puede estar el riesgo de perecer porque a uno una pared le cayó encima. Ahora, un muro en drywall que todos los que vienen a visitarlo a uno le hacen el chiste. Que muritos en cartón, que muritos de mentiras, que muritos como los del Chapulín Colorado, que una persona puede atravesar de un espacio al otro. Amigos, pueden hacer todos los chistes que quieran, pero les aseguro que en el caso de un terremoto, esta pared que les parece chistosa puede llegar a marcar toda la diferencia entre la vida y la muerte. Además, otra ventaja que tiene el drywall es que instalaciones hidráulicas y eléctricas van metidas en medio de su cavidad. En cambio, en un muro en bloque estamos sometidos a la clásica regateada. ¿Qué es eso? Ustedes lo van a ver, es romper ahí por pedacitos un muro en bloque para meter el tubo de la instalación que vayamos a necesitar, sea hidráulica, eléctrica o sanitaria. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos al mismo tiempo debilitando dicho muro. Es decir, que en caso de tener un movimiento telúrico, ahí también ese muro está dando papaya para que se vaya al piso. Ahora, pensemos por un momento qué sucede con todos estos muros en mampostería que terminan cayendo al exterior del edificio. No estoy hablando de las personas que se ven afectados al interior, estoy hablando de las que se ven al exterior. Les tengo un par de ejemplos, miren. En el terremoto de Lorca, en España en 2011, el desprendimiento de partes de las fachadas contribuyó a la muerte de personas. El estudio del evento documentó daños importantes tanto en paredes estructurales como no estructurales de mampostería, es decir, todas estas paredes que se agrietaron y terminaron cayendo, terminaron cobrando la vida de personas que estaban al exterior del edificio. Y miren, no se me queden con este caso, ahora vamos para Nueva Zelanda. Año 2011. De las 39 personas que murieron debido a fallas de edificios de mampostería no reforzada durante el terremoto de 2011, 35 no estaban dentro del edificio que falló, murieron por los efectos de la mampostería que cayó al exterior. Miren, ahí como para redondear esta historia les cuento esto. Una revisión de terremotos históricos encontró que la mampostería no reforzada aparece asociada con un mayor riesgo de mortalidad, aunque el riesgo depende también del tipo de edificio, la intensidad del terremoto y muchos otros factores. Lo de la mampostería no reforzada se los explico facilito de esta forma. Quiere decir que las paredes, sea en fachada o al interior, que tenemos construidas en dicho material, tienen que estar muy bien agarradas de la estructura, porque si hay un movimiento, las paredes se nos van a ir al piso. Pero aquí voy a hacer un alto en el camino muy responsable porque no quiero decir que muros en bloque o en mampostería no sean seguros.
Lo que quiero decir es que una pared pesada de mampostería puede convertirse en un elemento de riesgo durante un terremoto si no está correctamente diseñada, conectada, detallada y lógicamente construida. Y es justamente por eso que vale la pena preguntarse si todas las paredes internas tienen que ser pesadas o no. ¿Construir más liviano es posible? Sí. ¿No todo el tiempo? No, pero cuando sea posible tenemos que hacerlo. De nuevo, los muebles son inevitables. La carga humana, las personas somos inevitables. Los muros que tenemos al interior, si de alguna forma podemos reducir su peso, estamos ahí ya minimizando un poquito los riesgos a correr en caso de un terremoto. Tenemos que pensar en que la estructura hace un trabajo y los muros hacen otro trabajo. Es decir, sí, claro, la estructura en concreto, con hierro reforzado, todo eso, para siempre. Pero al interior los muros no están cumpliendo una función estructural. Si no están cumpliendo una función estructural, pensemos en que cuando podamos reducir su peso, hagámoslo sin ningún problema. Pensemos en lo que no sostiene un edificio, porque lo que no sostiene un edificio en caso de emergencia no tiene que ser un estorbo. Ningún sistema, ningún material es absolutamente infalible. Hay que poner siempre a trabajar en conjunto materiales, sistemas, profesionales, técnicas, pensando en preservar vidas humanas. Eso siempre tiene que ser lo más importante. Definitivamente tenemos que pensar en las tragedias, tenemos que pensar en qué salió mal esta vez, por qué no pensamos en esto. Sobre todo en este momento, que es el momento de comenzar a planificar la reconstrucción. ¿Qué vamos a hacer diferente para que estas nuevas casas y estos nuevos edificios no vayan a repetir los errores del pasado y de nuevo no vayan a cobrar vidas de ningún tipo? Y miren, lo más importante, yo no estoy invitando aquí a borrar todo lo que hemos hecho en Latinoamérica y copiar lo gringo, para nada. Atrevámonos a romper los paradigmas. ¿Por qué siempre nos dijeron que teníamos que construir de esta forma cuando aquí más bien, estamos viendo que se puede construir de una forma diferente? Tratemos de juntar lo mejor de los dos mundos, siempre priorizando la seguridad de las personas que estamos en el interior de los espacios. Miren amigos, la reconstrucción debería abrir la puerta a pensar básicamente en 3 preguntas. ¿Qué funcionó? ¿Qué falló? ¿Y qué podemos cambiar? Y seguramente que muchas de estas respuestas serán muchísimo más sencillas de lo que pensamos. No tenemos que reinventar la arquitectura, no tenemos que repensar el concreto, no tenemos que comenzar ahora a construir solamente en madera. No, es simplemente tomar las mejores cosas de aquí y allá para tener unos sistemas que van a ser mucho más eficaces y mucho más seguros en el mañana. Y de nuevo me voy con mi caballito de batalla de este video. Es que una pared que nos separa 2 espacios tiene que pesar cientos de kilos o tiene que pesar 10 o 15 kilos. Quédense con esa reflexión. De pronto a algunos de ustedes les puede parecer un poco frío que estemos hablando de construcción en este momento, bajo las circunstancias que estamos atravesando. Pero en realidad a mí me parece que es un tema muy humano, porque la arquitectura y la ingeniería tienen como fin eso, dar vivienda, dar un resguardo a los seres humanos y hacerlo de la forma más segura posible. Ahora, es justamente en el momento en que tenemos que hacernos todas estas preguntas, porque la idea no es cometer los mismos errores del pasado. De nuevo, la idea es aprender incluso de los errores que se han cometido aquí en Norteamérica, muchos incendios para llegar a tener las normas que tenemos en este momento, y en Latinoamérica también muchos terremotos para tener las reglas que tenemos en este momento. Pero ahora, pensemos en cómo nosotros, nuestra generación, puede aportar algo diferente para que, si ya estamos aquí, pensemos en cómo esta generación va a darle un poquitico más de seguridad a las generaciones venideras. Porque definitivamente no todo lo que construimos tiene que ser pesado para que sea seguro. Aquí la gran invitación que yo les estoy haciendo grosso modo es que aprendamos a utilizar el material necesario donde realmente lo necesitamos. Eso es todo. Yo creo que si partimos de ese punto vamos a estar construyendo mejor para la próxima ocasión en que la vida nos vuelva a poner a prueba. Amigos, llegados a este punto, ¿les parece que tiene sentido el prohibir la construcción de muros divisorios en bloque y que sea obligatorio hacerlos en drywall? ¿Ustedes son de los que amaron o detestaron esta idea? ¿Creen que vale la pena compartírsela a nuestros líderes? Por favor amigos, todo lo que me quieran decir en la caja de comentarios y ¡a viento!